Vamos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos hoy aquí, en esta la naturaleza que tú creaste, que tú aún permeas con tu poder. Ayúdanos a estar aquí más cerca si cabe del Espíritu Santo que debe envolvernos ahora para hacernos entender, hacernos aportar y recibir aquello que todos nosotros necesitamos. Señor, te pedimos que estés también con todos aquellos que no podrán reunirse hoy y que no pueden estar con nosotros, para que aquellos que no nos van a poder escuchar a través de la línea puedan estar también en comunión con tu Espíritu. Señor, te pedimos todo esto en el nombre y la sangre santa y preciosa de tu Jesucristo. Amén. Amén. Comencemos. Venga pues. Tengan un feliz santo sábado todos los que están hoy acompañándonos en este lugar. Y pues lamentablemente no se puede transmitir en vivo, pero va a quedar grabado para que las personas que no pudieron verlo lo puedan ver. La lección de esta semana es la número 6. Ya vamos casi por la mitad de este trimestre y ya solo quedarían como 7 lecciones más. Y la lección de esta semana se titula La muerte de Cristo y la ley. El versículo para memorizar dice: Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Romanos 7:4. Versículo en que la mayor parte de los evangélicos o el mundo protestante se toma para decir que con la muerte de Cristo la ley fue totalmente abolida. Y yo esta lección de esta semana realmente que para mí fue enriquecedora porque sí comprendía estos versículos, pero con este estudio llegué a profundizarlo más de lo que quiere decir cuando Pablo estaba hablando acerca de la muerte de Cristo y la ley, cuando habla muchos de sus versículos acerca de esto. Nos dice aquí algo muy interesante. Una mujer conduce su automóvil muy por encima de la velocidad máxima permitida. De repente, ve por el espejo retrovisor la centellante luz roja y azul de un patrullero policial y oye la familiar sirena. Ella se detiene al costado de la ruta, toma su cartera y saca su licencia de conducir. El policía se acerca, toma su licencia y vuelve a su patrullero. Ella se pregunta cuánto le costará la multa. Iba muy por sobre el límite de la velocidad. También se preocupa por cómo pagará la multa. Unos pocos minutos más tarde, vuelve el policía y le dice: Muy bien, señorita, lo que haremos para que no tenga que sufrir la condena de la ley otra vez es abolir esa ley. Ya no tiene que preocuparse por los límites de la velocidad. Nos dice aquí: por ridículo que suene este incidente, no es distinto a lo que enseña la teología, que dice que después de que Jesús murió, la ley, los 10 mandamientos, fue abolida. Y si nos vamos a profundizamos un momento más en este incidente que habla de esta mujer, si la ley esa de que ya no hay multas por los límites de velocidad, pues cualquier persona va a ir a una velocidad tremenda y ¿qué va a ocurrir? Accidentes, muerte, por culpa de que abolieron esa ley. Entonces es lo mismo que hace Cristo cuando los evangélicos dicen que ya no hay ley. Si se abolió la ley, entonces todo el mundo puede matar, todo el mundo puede robar, todo el mundo puede adulterar, todo el mundo puede hacer lo que se le pegue la gana. Y entonces, por lo tanto, estamos viviendo en una sociedad que ya de por sí hay parámetros donde las leyes civiles dicen que no se puede hacer esto, lo otro, pero ¿qué? Para bienestar de nosotros. Porque si todo el mundo puede meterte a tu casa a robar, o todo el mundo puede llegar y matarte sin ninguna restricción, ¿qué pasa? Entonces, si Cristo abolió la ley en la cruz, ya todo el mundo puede hacer lo que quiera. Cuenta un pastor un caso de un hermano
que dice que llega al lugar donde tenía un evangélico, un pequeño supermercado. Y entonces siempre se ponían a debatir acerca de esto, de que si cuando Cristo vino abolió la ley y esto. Entonces el hombre comienzan a discutir acerca de eso. Entonces, ¿qué es lo que hace este hermano? Dice, le empieza a pedir muchas cosas de la tienda que él quiere para llevar. Entonces, mire, deme esto, deme arroz, azúcar, lo que sea. Entonces, cuando ya lo tiene todo, entonces le dice, bueno, muchas gracias, me lo llevo. ¿Y para dónde lleva? ¿Para dónde no me ha pagado? Ah, como usted dice que la ley se abolió, entonces yo me puedo robar esto. Entonces, en ese momento dice que lo dejó callado. ¿Por qué? Porque ya no tenía argumentos. Es que es ilógico que la ley fuese eliminada, porque la sociedad funciona con leyes, en todos los sentidos, no solo la circulación, sino el ámbito social, y sin ley pues sería todo un caos, porque ya con ley ya hay imprudencias y temeridades y delitos, pues ahora imagínate que no hubiese ley, sería todo un si caos. no hay ley, la corrupción del hombre... Solo hay que ver en países donde a veces hay pues un golpe de estado o cualquier cosa así, no sé, Argentina hace poco, Sí. como la gente entraba a los supermercados, robaba todo, se lo llevaba todo. ¿Por qué? Porque de caos, era un caos tremendo, ¿no? La gente se aprovecha del momento. Pues imaginaros que no hubiese ley en la sociedad, no podrías salir a la calle, bueno, es que en tu casa no estarías seguro. Exactamente. Y a ver, si no hay esta regla de los 10 mandamientos, que es por la que se rige la mayor parte de las leyes civiles, porque no puedes matar, no puedes robar, ¿y dónde está? En los 10 mandamientos. Ahora, si esto no existe y el mundo cristiano y no cristiano dice tantas reglas, tantas cosas, ¿para qué? Pues para resguardar tu vida, porque te gustaría que mataran a tu hijo, o que te gustaría que se apropiaran de tus pertenencias. No, entonces existen esto, es como un cerco alrededor nuestro. ¿Para qué? Para protección nuestra, no porque Dios quiera ser un Dios arbitrario y voy a poner esto porque a mí se me antoja, ¿no? Porque la ley es el amor de Dios, es como nos protege a nosotros, de nosotros mismos incluso, porque a veces nuestro mundo tan egoísta que somos, tan que para mí, solo para mí, y los demás, a mí que me importa. Entonces, todos los 10 mandamientos es la expresión del amor de Dios que nos tiene hacia nosotros. Es un bienestar recíproco. Así es. De hecho, si la humanidad obedeciera solo los 10 mandamientos, todo lo demás tampoco haría falta. Sí, exactamente. Claro, es que es un poco el matiz, ¿no? Que comparar la ley divina con la ley humana a veces puede llevar a, pues eso, ambigüedades, ¿no? Porque el legislador es lo que importa. ¿Quién ha puesto esas leyes o para qué, ¿no? ¿Qué representan esas leyes, ¿no? Las leyes de Dios representan el carácter de Dios. Se refleja en ellas, ¿no? Y es para tu bien. En cambio, se da a menudo que muchas leyes son legisladas por los hombres para el beneficio de pocos. O legisladas para ser una ayuda para cierta gente porque hay corrupción, etcétera, ¿no? Es como una imitación de la ley de Dios, pero claro, por muchas cláusulas, si os fijáis, cada día o cada mes miráis el BOE o ese tipo de boletines del Estado y se está aprobando cada vez un matiz más para cierta ley y tal, pero claro, esas leyes además al final sabemos a qué van dirigidas. Vamos con la excusa de la seguridad, lo que decíamos, ¿no? Para protegeros de nosotros mismos, ¿no? Sí. Pues el hombre, para proteger de ti mismo, te pone una ley restrictiva para que no hagas cierta cosa. Pues eso implica más control sobre tu vida, más saber dónde estás, o sea, escoger la ley y tergiversarla de tal manera que la gente no quiere ley. Me están agobiando por aquí, me están apretando por allí, la gente ya anarquía, ¿no? Y ya eso aplican también a todo, aplican a Dios también. A mí no me da libertad, dicen, ¿no? La ley de Dios no me da libertad, me pones unas vallas al campo, ¿qué no puedo hacer yo? ¿No? Y cuando no entendemos que sin ley somos esclavos del otro, somos esclavos de Satanás, por lo que dice la lección, porque no podemos reconocer. Y ahora las leyes que se están haciendo son bastante abusivas. ¿Te acuerdas del correo que te mandé, Víctor?
de McCain, John McCain. McCain, que ahora están elaborando leyes en Estados Unidos por medio de internet y tal, que te vigilan lo que tú estás viendo, con quién hablas por internet, con quién chateas, todo está controlado. Pues claro, a medida que el ser humano se ha ido alejando Es decir, que la intimidad sí, desaparece. tanto de Dios, ¿qué pasa? Se están creando este tipo de leyes, ¿para qué? Para beneficio de las personas quien las crean, no para Sí, beneficio bueno. en sí de Bueno, todo el pero mundo. Sabemos lo que hay de todo detrás. esto ya vemos quién hay. Sabemos lo que hay Exactamente. Claro, detrás, está claro. Por eso mismo, relacionándose con ciertos gobiernos para Claro. meterse en política, pero política no cristiana. sino no, totalmente claro, lo porque contrario. detrás de todo hay un interés, un bien común que al final ya sabemos a dónde nos Bueno, conlleva. el objetivo de ellos. No, al final habrá una ley dominical. Exacto. Sí, claro. O sea, que será la imitación Pues esto más es- clara esto- de la ley de Dios. Esto es una preparación para cuando venga lo otro. Claro. Pero claro, el tema de la ley es que es muy amplio, porque si decimos, vale, guardamos los 10 mandamientos, todo va bien, tampoco es verdad. Los fariseos no la guardaban teóricamente. Teóricamente. Y en cambio era una falsedad, porque de corazón no lo No hacían. lo hacían, exactamente. Entonces, sencillamente, al mínimo posible cambio, el desfase que hay dentro saldría. Y Jesús les tuvo que decir que no solo es la ley en sí, sino que va mucho más allá del razonamiento que todo el mundo tenía sobre la ley. Incluso hasta el pensamiento. Sí. ¿Y por qué? Porque los pensamientos alteran tu forma de ser. Si tú vas acariciando ciertos pensamientos de cualquier ámbito, eso te va transformando. Y al final sale el fruto de eso. Claro. La ley de la biología es pensamiento-acción. O sea, ya no es que solo sea también el pensamiento, sino que es básicamente el pensamiento lo que genera la acción. O sea, ¿dónde se genera primero el pecado? En la mente, En ¿no? la mente. Es esa dirección la que Cristo vino a decir, es esa dirección la que debéis cuidar. Tú puedes hacer algo para que el otro vea que tú eres un gran cristiano, pero tú dentro estás viviendo aún casado, como dice la lección, con ese viejo hombre, Con ¿no? ese viejo hombre. De ahí, es que el enfoque que se le da esta semana a la lección fue muy profundo al llegar al punto de decir que quién es el que muere a la ley. Es tú y yo. Lo que hemos estado hablando tanto. Es tú y yo, es ese egoísta que llevamos dentro, es ese hombre natural que llevamos dentro, ese es el que tiene que morir. Ese es el que tiene que crucificarse en la cruz. Porque al momento de que ese hombre se crucifica en la cruz, ¿quién surge? Cristo en nosotros. Y entonces ya vivimos y hacemos las cosas por amor. No porque nos manda esto, porque alguien nos dice otra cosa, sino porque por amor. Porque si tú amas a tu hijo, a tu madre o a tu padre, ¿qué quieres? Lo mejor para él. Claro. Entonces, si tú lo amas, obviamente vas a estar haciendo tal y lo que Claro. te dice. Y no hace falta una ley que diga tienes que amar a tu esposa, tienes que amar a tu hijo, ¿no? Ya te sale de adentro, ¿no? Exactamente. Entonces, Pero la ley también te ayuda a identificar ese tipo de pensamiento, porque eso es el pecado que tenemos nosotros dentro, ese pensamiento, que te lo han puesto o lo has heredado de los padres, que también puede ser, o que tú mismo pues en la vida cotidiana te has puesto sin tener conciencia. Y la ley te ayuda también a tener conciencia del pecado. Y a partir de ahí, pues ya sabes el camino de santificación para que Cristo te limpie de todo pecado. Siempre estamos en los mismos conceptos de conciencia, subconsciencia, conciencia e inconsciencia. Si nosotros entendemos que hay algo que nos provoca ciertas acciones, y es cuando no hay ningún tipo de control que se dan esas acciones, o sea, cuando la mente consciente no tiene ley, sale lo que viene del espíritu, lo que viene de dentro, ¿eh? Y eso sale sin ningún tipo de control, de filtro, de aduana, ¿no? de frontera, que diga, a ver, ¿esto que va a salir, qué es? ¿Este que va a salir es bueno o este que va a salir es malo? ¿No? Entonces, ¿Dios qué se hace? Nos pone la ley en vuestras mentes y vuestros corazones. Y luego, al aceptarla conscientemente, tenemos el poder. Luego sí que poder elegir y ahí, discernir. ahí, el poder que nos da Él es de elegir en que nos domine uno o que nos domine el otro.
Y Entonces, bueno, yo quería un poco asociar ese subconsciente con con el hombre viejo o el hombre nuevo, porque es el que va a mandar las leyes luego, el que va a enviar los inputs. exacto, porque si tu yo acaba muriendo, entonces ¿quién sale? Cristo en ti. Y si Cristo sale en ti, ¿qué va a hacer Cristo? Lo que Él hizo, lo que Él es. Ya no puede volver a hacer. Ya no puede volver a hacer lo contrario. Entonces, si Cristo vive en ti, todo lo que tú hagas va a ser para bien de los demás. ¿Por qué? Porque el otro hombre está muerto a la ley. ¿Y qué es? Y la ley que nos enseña los pecados. Entonces, es el reflejo del amor de Dios. Exactamente. Tú vas a desprender el amor de Dios. Entonces, ¿cuál es la condena al pecado? La muerte, lo que Cristo hizo en la cruz. Claro. Por ahí va todo el asunto. Hay que recordar también la lucha de Pablo. Pablo estaba totalmente consagrado, ¿eh? Y Sí. Pablo veía que hacía cosas que no quería. Dice, yo tengo en mi mente a Cristo, pero veo la carne en mis manos, veo la carne en mis acciones. Por lo tanto, aparte de que tenemos que aceptar que nuestro, digamos, viejo hombre muere con Cristo, tenemos que aceptar también que el viejo hombre, hasta que Cristo no venga por segunda vez, estará apretando y tocando las narices para volver a ganar el sitio ¿Dónde está Cristo? Claro. que le han quitado. Que va a venir a tentar. Y esa lucha va a estar siempre, la lucha del cristiano va a estar siempre. Lo que pasa es que hay que entender que esa lucha ya está ganada. Está ganada por Cristo, porque nosotros no la podemos ganar. Si nosotros entendemos eso, veremos que lo que hace simplemente Satanás entonces es tentarnos con riesgos que ya han sido corridos por Cristo. Entonces todo es pura hipnosis. Te hace creer que aún no estás bien, no estás salvo, no estás en buenas condiciones, que no estás cubierto. Y que no tenemos la suficiente fe tampoco. Es Porque que es eso, es la de lo fe que se en trata eso, es de que estás tener cubierto, fe, de que estás... de tener fe en lo que ya sucedió en parte. Sí. Ya no fe en lo que no vemos o esperamos que suceda, sino es tener fe en lo que ha sucedido. Que Confiar la en prueba eso. evidente es esa, que ya ha sucedido. Sí, sí. O sea que nuestra fe es tan pequeña que ni lo que ha sucedido a veces dudamos de ello. ¿sabes? ¿Por qué vivimos igual si aquello ya pasó? Claro, ¿Por ya qué pasó vivimos igual? y ya Porque no tenemos hemos muerto victoria. todavía. Y quizá no hemos muerto todavía. Esa es la Exacto. respuesta. Ahí está el matrimonio. Cuando nosotros decimos que conocemos de Dios, conocemos a Cristo, y en nuestra vida todavía no hay un cambio completo, porque claro, el proceso del cristianismo, el camino del cristiano es un proceso de ir abandonando aquellas cosas que realmente porque cuando vamos comprendiendo que nos afectan, que nos hacen daño, pues es donde vamos dejándolas. Porque otra cosa es conocer a Cristo, y por obligación voy dejando eso, ahí no tiene validez eso. Pero cuando tú vas conociendo a Cristo en la Biblia y vas viendo su vida, vas conociendo cómo se entregó, renunció a qué. Pongámonos nosotros en nuestro lugar. ¿A qué tenemos que renunciar nosotros? ¿Qué tantas cosas tenemos? Mis gustos, podría decirlo, porque tal vez no tengamos aquellas posesiones. Cristo renunció a su reino, al cielo, a ser servido, absolutamente a todo, por venir aquí en condición que humilde a morir por nosotros. Él renunció a todo por amor a nosotros. Entonces a veces nosotros decimos, a ver, si tengo que hacer esto, tengo que dejar de comer lo que yo quiero. Bueno, para mí eso es un sacrificio, tengo que dejar esto o lo otro. Pero si conocemos a Cristo en la Biblia, vamos a entender que Él lo hizo todo primero por nosotros. Ya. Renunció absolutamente a todo. Entonces no podemos renunciar a algo ínfimo en Pero nosotros. es que no es renunciar, yo no lo veo como renunciar a algo. Yo lo veo... Renunciar al pecado. No, porque Cristo no vino a que le quitaran la vida, Él vino a darla por nosotros. Exactamente. O sea, nosotros no vamos a renunciar a algo por Cristo, lo vamos a hacer nosotros porque queremos. Exacto. Porque tú luego vas a percibir el amor de Dios y vas a decir, yo no dejo de hacer esto porque la ley me lo dice.
yo lo voy a dejar de hacer porque el amor de Cristo me ha tocado y veo que mi cuerpo, mi espíritu me dice que lo deje de hacer por amor a Dios. Exactamente. Te das cuenta que además es que eso te perjudica. Exactamente, Y pero... te acaba Si no, Dios perjudicando no te lo a ti mismo, diría. claro, O sea, Dios claro. si te quiere y te ha creado sabe lo que es mejor para ti. Claro, pero Entonces ya por eso dices, está pues, nuestra ¿por qué dureza seguir de por ahí, mente. no? Nuestra Sí, dureza de exactamente. mente está ahí en que A ver. basta que nos tengan que prohibir algo cuando Sí. realmente tendríamos que ser nosotros Lo que mismos pasa los es que al decidamos. principio cuando tú empiezas a conocer esta verdad, obviamente para ti es un choque cuando has vivido totalmente sin Dios toda tu vida. Y de presto empiezas a conocer y empiezas a ver que es una... tengo que dejar de hacer esto, es lo otro. Entonces en ese momento tú dices, tengo que renunciar a todo eso, pero ¿por qué? Porque aún no has empezado en ese camino. A medida, a medida que tú vas caminando Te sale y vas viendo, con entonces ya te todo va el gusto saliendo, del mundo, claro, ¿no? ahora Sale entiendo el natural, porqué, vale, está Sale natural. y con todo el No, gusto y del mundo. entender, sobre todo, yo creo que el concepto de que no hay un yo quiero hacer esto, ni un yo quiero hacer lo otro. Porque no eres tú, No en hay realidad. ese concepto. Y si no vivimos la vida con ese concepto de que no eres tú el que va a hacer algo, sino, dice Elena White que dejamos de vivir, cuando Cristo muere, dejamos de vivir a través de Cristo a vivir en Cristo. En Cristo, claro. Por lo tanto, en Cristo es esa unión que hablábamos en las conferencias, esa unión tan grande que no tiene explicación, en la cual no piensas tú, piensa Cristo. ¿Qué dice Pablo? No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si vive Cristo en mí, ¿quién habla? Cristo. Espíritu Santo. ¿Quién hace? Cristo. ¿Quién piensa? Cristo. Pues si eso es, cuando pasen esos pensamientos por tu parte consciente no encontrarás ningún problema, porque cumple los mandamientos. Vivirás en libertad, en tranquilidad, en paz. Pero ¿qué pasa cuando ocurre lo contrario? Cuando ocurre lo contrario, ¿quién es el que mueve tus hilos? ¿Quién es el que mueve tu mente? A través del subconsciente. cada vez más. Pero es ahí donde quiero llegar, que siempre hay algo que manda en ti. Exacto. No eres tú que controlas, Sí, sí, siempre hay exacto. algo que manda. Entonces, eso que manda es lo que muere en la cruz. Eso que manda es lo que muere y por eso hay esa liberación de la ley del adulterio que hablábamos justo la semana pasada con Fred, o esta semana. Que es casualidad o, bueno, Dios quiere, no existe la casualidad, que justo en la lección siguiente se hable justamente de este tema concreto, porque yo creo que es impresionante el hecho de asociarlo a que ni en eso Cristo renunció a la ley. La ley la cumplió La muerte coge otra dimensión. en todo, exacto. Me callo hoy. ¿Quién muere? Hablaré la semana que viene. Bueno, es igual, se puede decir, ¿quién muere? Pues, ¿tú con quién estás casado? ¿Con Cristo antes de morir? No. No. Tú estás casado con tu yo, con el yo, el viejo Mundano, hombre. Con tu yo mundano. Con el viejo hombre estás casado. Y entonces- como adulteraste, no puedes casarte con Cristo si no Si muriera. no muriera. Exacto. Y no hay más. Tú ahora estás casado con uno que no era el bueno. Pero claro, por ley no te puedes casar con otro, tiene que morir. Entonces, Cristo cuando muere su viejo hombre, no tenía viejo hombre. No. Muere para poder resucitar y ser otro hombre al que podamos, Sí, pero ¿quién muere ahí? él y nosotros. Y el pecado. Pero Él mata el pecado. son los viejos hombres de todos nosotros. Por nosotros. Por nosotros. Exactamente. Vale, pero ¿qué lo mata a él? Los viejos hombres de todos nosotros. Claro. ¿Quién muere él? Muere por los viejos hombres de todos. Y al hacer él eso, al chupar, absorbida la muerte, dice, sorbida la muerte, absorbe todos los viejos hombres de todos nosotros y muere. Y muere para que mueran con él. Porque si no, no mueren los viejos hombres. Solo él es capaz de hacer eso. Solo Dios es capaz de hacer eso. Claro, por eso luego dice nueva criatura sois. Ahí. Claro. Luego resucita y ya tienes la opción. Tienes el camino hecho. Él ha hecho el camino de muerte a vida. Tú solo tienes que Él te ha coger... hecho el trabajo duro. Exacto, coger eso y decir, yo acepto ese camino. Pam. Yo quiero vivir la vida... Porque luego, ¿qué haces? Vives en Cristo. Todo lo que Cristo hace, dice, lo hace a través de ti. Eres herramienta de... Ostras, es que es un cambio muy diferente. Hay un cambio brutal en todo esto.
por eso cumplió la ley. Ahí cumple Eso la se ley. entiende mucho más porque cumplió. Sí, que sí. cumplió. Eso Sí, sí. Por entiendo. eso dice, es necesario que yo mengüe, ¿para qué? Para que el otro crezca. Por eso, a raíz de que vamos entendiendo todo esto, se me viene a la mente lo de subir y bajar. Es necesario que nuestro yo sea aplastado con el mismo pie. Por eso, el enemigo, ¿con qué lo va a aplastar al final? La profecía, la primera profecía. Con su pie, va a aplastar la cabeza de la serpiente, porque abajo ahí. Entonces, nuestro yo tiene que bajar totalmente para ser aplastado por el pie. Y para dejar paso al Espíritu Para dejar Santo. que el Espíritu Santo empiece a subir. Y mire que es un proceso. Va bajando, ¿y qué? Es lo que tú decías en el sermón. Exactamente, ¿no? Bajar y a el las o- profundidades bajar, para exactamente. luego Y el subir a las otro, alturas. y el otro que va subiendo, Claro. depende de ti que suba totalmente de un solo o que vaya en proceso, porque cada persona es diferente, cada persona asimila esto de manera distinta. Claro. Pero al final lo que va a contar es que tu corazón, tu sinceridad, si eres sincero, no importa lo que hayas creído, lo que hayas sido antes, pero si tú eres sincero y dejas que el Espíritu Santo, a través de que el momento en que empieza a decirte, pero no, aquella persona tiene razón con esto, o esto me suena que sí, pero viene el otro y que te dice, no, no le hagas caso, una tontería, es una locura. Está esa lucha. Entonces, debemos de pensarnos por qué está esa lucha ahí, por qué en un momento escuchamos esto y en el otro momento escuchamos lo otro. Entonces, ahí está en nosotros el decidir si realmente queremos que Cristo pueda habitar en nosotros o dejamos que el viejo hombre, el yo, siga habitando en Es que nosotros. por eso Cristo es el camino. Él Exactamente. bajó, se humilló sin ninguna necesidad y luego subió otra vez. Subió otra vez. ¿Veis luego entonces como el pecado en sí, el viejo hombre que está ahí tocando las narices, es realmente hipnosis? Lo que hizo la serpiente. No tiene por qué estar. No. Porque ya lo está, se supone que aceptamos a Cristo, ¿no? Se supone que ya murió por nosotros, ¿no? Aparte Se supone que yo tenemos creo que el que... viejo hombre de, por ejemplo, Y esa el lucha mío, tiene que estar ahí. el tuyo, el del fulano, mengano, ¿no? Son diferentes a los que al igual un habitante en la época medieval tenía. ¿Por qué? Porque estaba influido por el enemigo por diferentes factores. Nosotros estamos influidos más por la televisión, los medios de comunicación, y eso afecta, eso te agravia a tu viejo hombre, bueno, te acentúa a tu viejo hombre, ¿no? Y nosotros lo que tenemos es las escrituras, que son las mismas desde hace... Y Dios va a ser siempre el mismo porque no cambia, y es ahí donde nos tenemos que enfocar. Pero el viejo hombre, claro, es la suma de todos los pecados existentes. Claro, los pecados que puede llevar un hombre en la vida moderna serían diferentes a los griegos, a los romanos. Yo Claro, creo que son los todo mismos, eso- pero de diferente formato. Todo eso es lo que absorbió Cristo en su muerte en la cruz. De todos, claro, El es que es de peso del todos. pecado de la humanidad, De todos. de todos. Y luego el hecho de que el adulterio, justamente el adulterio, Sí, por eso lo comparo tanto. En la Biblia vemos mucho la comparación de eso específicamente. que además es el... Es que ¿Lo tengo que decir o no? Es el séptimo mandamiento. 7. Resulta que esa ley que es la que nos hace entender el sacrificio de Cristo, es la número 7. Justamente Bueno, 7. fue el problema de Israel, el adulterio, ¿con qué? Con dioses ajenos. Ajenos. Es que la Yo, Biblia yo soy un también dios dice celoso, que no tiene digo, que no ver busques con otros carnal. dioses. Y En te- realidad ir a no buscaban, otro. y eso era un adulterio Espiritual. espiritual. Era Y carnal, trata pero todo el era tiempo espiritual. cuando le dice a Israel que Moloch, prostituta, dromedaria, o sea, siempre se está refiriendo Dios a eso. Siempre cuando estaba machacando acerca del pecado de Israel, siempre le decía que prostituta, adúltera. ¿por La qué? gran ramera, La gran Babilonia es la gran ramera. ramera. siempre hay una prostituta a lo largo de toda la historia. ¿Qué tiene que hacer Oseas, no? Casarse con una prostituta para demostrar al pueblo qué está haciendo el pueblo, prostituirse, dejando a Dios por otros, ¿no? Y Apocalipsis que dice, en definitiva, en el último mensaje que hay para este mundo, se está centrando en la fornicación En la fornicación. de la madre de las rameras Con con todas las hijas. bueno, todos los reyes sí. de alrededor, todas las naciones. Por tanto,
¿Qué significa la fornicación? Pues en vez de estar con tu esposo, que debería ser Cristo, pues, no, me voy con el otro. Y el otro puede tener muchos nombres, pero en definitiva es Satanás. Es Satanás, es el mismo. Sí, sí. No hay otro. Y hay el versículo de Romanos 7:4, que creo que va muy en consonancia con lo que decían antes Federico Mangel. Romanos 7:4 que dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Sí, sí. O sea, nosotros, ¿cómo morimos a la ley? Mediante el cuerpo de Cristo. ¿Y el cuerpo de Cristo cuándo termina con eso? En la cruz. Claro. Por eso, podemos dar muchas vueltas a muchas cosas, pero si no nos planteamos el papel de Cristo, ¿quién era? ¿A qué vino? Estamos perdidos. Hemos perdido. Perdidos, pero totalmente. Por- Porque la gente ahora, y no digo ya gente que no crea en nada, sino gente cristiana, se tiene que plantear, a ver, ¿Cristo vino? ¿Existió? Vale, pues si hay pruebas para poderlo demostrar, y las hay, todo el mundo tiene conceptos sobre Cristo. Fue un hippie o fue una gran persona que enseñó mucho Un amor, revolucionario. no sé qué. Pero Jesús dijo que él era Dios, por eso se lo cepillaron, ¿eh? Porque él estaba diciendo esa aseveración. Claro. Y enseñó toda una doctrina clarísima basándose en el Antiguo Testamento y dando crédito a todo lo del Antiguo Testamento. Con lo cual, solo tenemos una opción. Si esto es así, ¿qué hago con mi vida? Porque o me salvo o me condeno. Todo lo demás son historias. Y quedan 17 años para que Jesús vuelva. Si no tenemos esto claro en la cabeza, si no somos conscientes de que Satanás intentará montar todos los teatros y distracciones a nuestro alrededor para que no sigamos por donde debemos seguir y transformarnos, no por nuestro esfuerzo, sino unidos a Él, estamos perdidos. Perdidos. Es que si no comprendemos la muerte de Cristo, si no comprendemos todo lo que conlleva y lo que hemos estado viendo en las conferencias y lo que seguiremos viendo a través de este tiempo, porque hay tantas profundidades en ese tema, si no la llegamos a percibir con una mente clara, con el Espíritu Santo, jamás vamos a poder comprender lo que significa es lo que está diciendo Pablo aquí. Jamás los evangélicos van a entender esto, no lo van a entender. ¿Por qué? Porque con lo que ellos dicen están totalmente haciendo al lado el sacrificio de Cristo. Así de simple. Con lo que ellos argumentan, están dejando a un lado lo que Cristo hizo en la Pero cruz. el problema es que cuando el mundo evangélico protestante en general se plantea el decir, es que la ley ya está clavada en la cruz porque Cristo la clavó, en verdad no están clavando los 10 mandamientos, están clavando uno. el sábado. Exacto. Si tú le dices lo que tú antes decías, Sí. ¿no? Pues vas, coges y se lo llevas y no pagas, pues si la ley está clavada, entonces es solo querer verlo. Y aquí está el orgullo humano. Exacto. ¿Qué me gusta hacer? A mí me gusta esto, me gusta lo otro. Pues eso me molesta. Como me molesta, me monto la película de que eso ya está clavado en la cruz. Pues bueno, que se lo cuenten a Dios cara a cara. A ver qué les dice, porque se lo dice en su palabra y en cambio la están rechazando. ¿Qué significa esto? Que están siendo hijos de quién? Del De diablo. Babilonia, de la madre de las rameras. Se han empapado de lo mismo. Y eso que el Vaticano, además, sigue pregonando que hay 10 mandamientos. Claro, cambiados. Claro, Cambiados, ¿eh? Pero él sigue diciendo eso, ¿eh? O sea que el mundo protestante está siendo tan o más culpable que la misma Babilonia, ¿eh? No es que dicen eso porque tampoco se sitúan en el contexto en lo que escribió Pablo. Ellos piensan en su mente. O sea, no piensan que Pablo se basaba todo en el Antiguo Testamento y que en su mente estaba clarísimo que había una ley. Lo que pasa es que vamos al mismo origen. ¿Quién fue el que creó esta rama de empezó a meter eso en el protestantismo? ¿A quién le convenía? Que el protestantismo se empezara a desligar de lo que era la Biblia. Bueno, esta fue la labor de los jesuitas cuando infiltraron, primero cargándose por Inquisición los dominicanos, luego ya directamente entran los jesuitas en juego. Lo que van haciendo es exterminar al pueblo de Dios. Exacto. Y a otros que también les estorban y también los meten ahí, es igual, ¿no? Pero después, cuando no pueden terminar con confrontación, ¿qué hacen? Infiltración. Infiltraron, y lo hemos visto a través de todo lo que hemos presentado, desde hace ya muchísimos años a todas las iglesias protestantes, y la primera fue la iglesia adventista. ¿Por qué? Pues porque saben lo que hay en la iglesia adventista.
Entonces, es normal, Satanás no es tonto. Satanás hará todo lo posible para que la verdad no surja. ¿Y claro? ¿Y esto qué nos implica? Pues que como no nos conozcamos el texto de la palabra de Dios y lo asimilemos y nos unamos a él, pues vamos listos. Es que fijaros el simbolismo, o sea, él sorbe el viejo hombre y por la llaga, ¿qué sale? ¿Qué vimos el otro día que significaba la llaga? La llaga, concretamente llagar, ¿qué significaba? Parir. Parir. Y Sale cuando de nuevo. pares, naces de nuevo, ¿no? O sea que sobre el viejo hombre, nace el nuevo hombre. ¿Veis lo increíble? Él hace como de conversor. Él nos convierte. Nos purifica. Nos purifica. Entra lo malo, sale lo bueno. Él nos pare. Él nos pare. Él nos pare por la llaga. Y ahí la simbología en la mujer y toda la relación Y de ahí matrimonial, la etcétera, etcétera. famosa relación de Nicodemo con Jesús, Sí. esa conversación, Sí. que Nicodemo ya captaba por dónde iba el asunto. Sí. Y luego Se hacía hacía el el loco sí. este. Pero Sí, luego lo dio entonces. muy claro en la cruz, Sí. porque Nicodemo estaba allí, Sí, era sí. uno de los que estaba por allí. O sea que vio muy claramente qué le pasaba al costado de Jesús. Y tanto lo comprendió Nicodemo que al final Elena White dice que quedó sin nada. Es que nosotros Que hemos- Lo dio todo, Lo dio todo, a lo dio los todo. hemos de pobres, a buscar la en iglesia. Strong el significado de las palabras. Ellos, por su lenguaje, ya sabían que cada palabra tenía unos matices y unos significados que asociaban que a nosotros, con el paso de 2000 años y no siendo o dominando el hebreo o el arameo, pues no nos enteramos. Ellos, por lo que veían y lo que oían, ya daban o recibían un mensaje que a nosotros nos cuesta mucho más. Y más un fariseo, que era un entendido de la ley, o sea, que se lo sabía de memoria, era un culto, era una persona culta, o sea, debían saber hasta la raíz de la raíz de la raíz. Es Sí. que... Sí, pero también dentro de los fariseos estarían lo peor de lo peor de lo peor. Pero es No, que pero el todos problema de los entendían fariseos es que perfectamente sabían que lo que sí. decía era Sí, eso. sí. Bueno, pero Ese es el que- problema, era igual lo decía, ellos veían que la raíz le estaba diciendo esta connotación, este significado, Claro. este perfil, este detalle. Y Y ellos lo recibían y ellos como lo sabían, entienden que Jesús se enfadaban. hace Dios, se hace igual a Dios, por eso le quieren quitar la vida, dice es blasfemia. Y con la comida es igual. Estás No sé si es en blasfemando, Gálatas claro. o Romanos, que hay una escena donde Jesús come con los apóstoles y no se lavan las manos. Sí. Ahí mucha gente interpreta, se puede comer de todo, no importa, no sé qué. Y si vas a lo que se decía en aquellos tiempos, ves que no tiene nada que ver con esa interpretación. Si no, lo hubieran matado ahí. O sea, que todos conocían la ley, lo que no conocemos es nosotros el contexto del primer siglo. Si no vamos ahí, Sí, nunca sí, pero entenderemos ellos lo nada. entendían muy bien a Cristo. Claro, es que ¿eh? ellos, por eso hay Por eso cosas se que nosotros no ofendían, captamos. porque sabía que les estaba tocando Claro, las fibras. los fariseos sabían Lo estáis perfectamente haciendo lo que, mal, les estaba estaban diciendo, diciendo, ¿eh? contando y veían que les estaba atacando a su proceder. Por Sí. eso no lo mataron. Por eso. Estaba leyendo hoy en la mañana en el comentario bíblico acerca de cuando él les manifestaba y hacía milagros, que ellos decían que en nombre de En nombre de Belcebú Belcebú. hablaba, en nombre de Belcebú hacía Blasfemia hacía contra el milagros. Espíritu Santo. Y entonces Sacaba estaba... demonios en igual, Sí, en sí, nombre de Satanás. sí, en nombre de Satanás. Él mismo se lo sacó. Pero eso era para autoengañarse a sí mismos, porque ellos entendían que aquel hombre era Pero distinto. dice, estaba leyendo en el comentario bíblico acerca de eso, la blasfemia del Espíritu Santo, lo que estaban haciendo estas personas aquí. Dice el Espíritu de Profecía que, o sea, podían, cuando Cristo dice, pueden hablar mal de mí, pero hablar en contra del Espíritu Santo, ahí ya no hay nada más que hacer. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que nos convence de pecado? El Espíritu Santo. Al momento de que ya no creer en Él, Si lo rehusas, no hay perdón. no hay perdón. Entonces, estás ¿por llamando qué? Satanás ¿Por qué? a ¿Por Dios. qué? Porque está cerrando todo para que Él pueda decirte en ese momento qué es lo que estaban haciendo ellos, renunciando totalmente a lo que el Espíritu Santo podía hacer adentro de ellos. Claro. Llamarás a lo bueno malo y a lo Exactamente, malo bueno. entonces dice ella, por eso es que Cristo dijo, es el pecado imperdonable, porque si tú ya no quieres que te hable ni que te diga nada, ya no hay nada más que hacer, porque Dios no puede obligarte. En ese Claro. momento, totalmente, Es que dejas... hicieron como Faraón, se cerraron a tal punto, se endurecieron a tal punto que ya no querían aceptar. Veían pero no querían No aceptar. veían Porque aceptar. además que quien dice eso está abriendo una puerta con sus Sí. palabras para que Satanás entre, pero vamos,
Entonces, Dale. viendo yo acerca de los comentarios que hacen, el otro día que me estaba diciendo Víctor, los comentarios que le hacen a Pedro, se llama, el de Mensajero de Esperanza, que le dicen que es un diablo, es un demonio, que habla en nombre del demonio. ¿Qué están haciendo? Lo dijeron hijo de Satanás. Hijo de Satanás. ¿Te Porque, suena, no? porque habla del 2031 y tal. Sí. El Cairo. Entonces, ¿qué están haciendo? Endureciendo lo mismo que... lo mismo. Entonces, están en Están ese eligiendo punto, su camino. están eligiendo Bueno, su y ahora, camino. ahora hay otro que también está dando este mismo mensaje. Lo he encontrado esta semana también en YouTube. Ah, También está dando la voz de esperanza. No, no es la Ese voz. No, es otro, Advenimiento de otro. la Esperanza. Ministerio de no sé qué se llama. Sí, sí. Está dando el mismo mensaje también. Y también lo están poniendo Sí. de vuelta y media. ¿eh? Pero es que imagínate, ¿cómo puedes elegir a Barrabás sabiendo lo que significa el nombre? Ya. Y en aquel tiempo sabían quién era también los estambulos. Exacto, Sabían quién era. o sea, Nosotros no, en la pero sociedad ya, ellos ya estaban como con la sangre caliente al respecto de este tema porque ya había habido antes uno que se había presentado diciendo que era el Mesías. Que no hay nuevo bajo el sol, está clarísimo. Por eso, por eso con Jesús fue tan radical. Porque Estaban otro que se está dominados por poniendo el como el diablo. Mesías, pues Claro, flash. están dominados por Dominados por el diablo, ciegos por él, que que... ya está. que Ahora, no ¿por hay- qué van no al hay Papa y salvación. no a la Biblia pura? Por lo mismo. Barrabás. Dominados y que se han dejado dominar, porque al fin y al cabo uno elige por quien se quiere dejar dominar. Bueno, exacto. Ve, recordemos que ahí había demonios también. sí, Que claro. incitaban, hipnotizaban, Incitaban a decían, las "Ué", masas. y todo el mundo hipnotizado, diciendo lo mismo, sin saber por qué. Muchos. Sí, sí. Por eso no podemos mirar cuando venga. Mira, Montse está leyendo un libro que le dejó Julia y hay experiencias reales de ángeles que aparecen como ser humano Ujú. para ayudar en momentos dados. Y bueno, igual que lo hacen los ángeles buenos, lo hacen los ángeles malos también. Toman forma de hombre e incitan. Y te lías. Sí, sí, incitan. Como el Sean Connery, ¿no? En la película esa. Es un libro Lo muy hace, guapo, hace de demonio malo. Quin llibre és? No recuerdo cómo se titula. No m'assistino de fa molts anys. Pero Sí. todos son experiencias de ángeles actuando en la vida Ostras, humana de M'ho hoy, diràs, Júlia. de hoy, no de hace 2000 años, de hoy. Sí, sí, hay experiencias muy buenas que iremos relatando. Sí, me parece que he escuchado algunas. No he leído el libro, Sí, pero es sí muy bueno. sabía de ello. A mi esposa le encantan estas cosas y lo está comiendo. Sí, es que además en el tema del adulterio, si os fijáis en Génesis, cuando Dios dice a Eva, no te apartes de tu marido, para estar más segura, justo cuando deja, adultera simbólicamente con el esposo, con Adán, viene la serpiente, la convence, hace caso a la serpiente, peca, o sea que ya se pasa con el amante, entre comillas, y luego hace pecar a su marido incluso, para que pequen contra el esposo por excelencia, que es Dios. Sí, sí. O sea, ya empezó ahí. Sí, porque en vez Me acaba de venir esto ahora y es... Claro, te separas del esposo, que en este caso es Jesús, Sí, y ya y está. hace Y adiós. la hipnosis, como hay algo que decía este pastor, al que yo había escuchado, que dice que en el Edén hubo la serpiente para hipnotizar ¿a quién? A Adán y a Eva. Sí. Entonces ese fue el camino por el cual el enemigo pudo hipnotizar al hombre. Pero en este tiempo, dice, el diablo ya no necesita serpientes. ¿Qué necesita? Hombres egoístas, Personas. Ya. personas, ¿para qué? Para hipnotizarnos a nosotros mismos. Entonces, vemos que todo va en un mismo sentido. El mismo hombre es quien hace este papel. ¿Por qué? Porque está hipnotizado a través de quién? Del enemigo. es que entonces no había hombres Sí, con pecado, entonces exacto. solo había, Tuvo que utilizar la no, serpiente. sí, claro, Y ahora digo, lo tiene muy bien. Han pasado casi 6.000 Ah, años también. de historia. La tendencia al mal es cada vez más bestia y se Sí, está viendo peor, por todos más lados. fuerte. Los diablos lo tienen muy bien para actuar en las personas. Ya veis qué cantidad de salvajadas se están viendo cada día, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué podemos esperar ya? Si es que nosotros mismos, ya como humanidad, se lo ponemos en bandeja. Y fíjate que en el Edén tienta a la mujer, a la esposa no va a tentar al esposo. Si el esposo, digamos que es Jesús, y la esposa somos toda la humanidad,
Satanás no va a tentar a Jesús, va a tentarnos a nosotros. A ¿no? nosotros. Lo que representa a la Iglesia. La iglesia. Bueno, pero toda la humanidad puede Sí, ser- no, que ser eso parte de la puede Iglesia, romper sí. algún tipo de pensamiento feminista al respecto. ¿Por qué la mujer? ¿Por qué no Adán? ¿Eh? Pues la mujer porque representaba al pueblo. Y Adán representaba a Cristo. Bueno, es así. Hay algo interesante que dice aquí en la lección del miércoles, la ley impotente. Dice, cuando consideramos plenamente el propósito de la ley, es más fácil entender por qué Jesús llegó a ser sacrificio expiatorio para la raza humana. La muerte de Jesús puso a los que antes habían sido seres humanos pecadores en relación correcta con Dios y con su ley, santa, justa y buena, en Romanos 7:12. Además, su muerte nos mostró la futilidad de la salvación por guardar la ley. Después de todo, si la obediencia de la ley pudiera salvarnos, Jesús no habría tenido que morir en nuestro lugar. El hecho de que Él murió revela que la obediencia de la ley no puede salvarnos. Necesitamos algo más drástico. Necesitamos que Jesús muriera en la cruz. Porque la ley condena, ¿eh? Era el único remedio. Porque, la ley condena. La ley condena. ¿Cuál Él es el cumplió pecado? la ley y murió. Murió, exacto. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la transgresión de la ley? Muerte. Muerte. La muerte. Solamente Y la eso. ley demandaba la muerte. Y del ser humano. demandaba y entonces ¿quién era el Porque único que él- podía él morir? la toma en nuestro lugar. Es que éramos adúlteros, si transgredes un solo punto eres culpable. Claro, ya estaríamos todos condenados. Murió por nosotros en ese Por eso sentido somos también. comprados. Murió Sí, para que no fracasar. adulteráramos. Si hubiese fracasado, ya está. Pero No hay- ¿quién era el que tenía que morir? El creador de la ley, para verificar que realmente la ley era justa y buena, para que nosotros pudiéramos obtener Claro, salvación. para limpiarnos. Para sí, limpiarnos. solo podía ¿Por qué? ser él. Porque hacia quién iba las críticas de Satanás. ¿Hacia quién se estaba juzgando? Era el mismo Claro. creador de la ley. Por Decía eso que eso ay, que Dios. demuestra que Jesús es Dios. Y es el Exactamente. que Es Dios creador. es el que ha dado el Claro. amor más grande que se puede dar. Y para Mucha darle la gente que importancia- dice, no es que Jesús no es Dios, es un Dios inferior, un Dios creado. No, no. Un Dios creado no podía morir. Hombre, es que tenía que ser una Tenía que ser demostración el de creador. este Algo calibre, drástico. algo de Necesitábamos. este calibre para demostrar que Satanás Lo que es era. el malo y Sí. Dios es el que... Bueno, es que ahí es estaba nos el ha- rollo de nos ha que salvado. había muchos mundos mirando Claro, y aún era tenían un aquella, espectáculo aún tenían en universal. el fondo esa pequeña Sí, sí, duda pero- de decir realmente Satanás. Al igual tenía la razón Satanás. Seguro claro, que- aquí aunque- es un... Pero Es cuando, ellos, tajante, ¿no? cuando La ellos ven a demostración. su líder sufriendo, colgado en el madero, muriendo, y entonces se cae la venda de los Claro, ojos. a la gente Ven. se le cae la venda y ve realmente cuál es la realidad. Entonces se acaban las dudas. Claro. ¿Quién tiene razón, el diablo o Dios? Ahí se acaban Y, las dudas. y hay algo interesante en la lección del jueves que viene a, pues aquí no lo dice, pero entre otras palabras el hombre está diciendo acerca de lo que hemos venido discutiendo anteriormente, la naturaleza, con qué naturaleza vino Cristo, qué se necesitaba para que pudiera, cuando los sacrificios, era un cordero sin mancha ni defecto, qué se necesitaba para poder satisfacer la ley de Cristo. Un cordero sin mancha, quien fue Cristo. ¿Y un niño que nace tiene mancha y defecto? Sí, ya viene Por la herencia. por la ¿no? herencia. Aquí lo dice, Los genes. aquí lo Entonces dice. Jesús ¿cómo vino? ¿Como antes No. de caer o como después de caer Adán? Aquí está. Claro, es que ya es obvio por sí mismo, ¿no? Claro. Aquí dice, con la excepción de Cristo, ¿De todos dónde los seres servía? Claro. todos los seres humanos tenemos una experiencia en común. Hemos sido infectados por el pecado de Adán. Y Él por lo eso está diciendo tampoco aquí. podía ser hijo de un hombre, tenía que ser hijo Pero de él no. Sí, Él en no. consecuencia dice, Esta ninguna es persona la diferencia. Ninguna persona natural puede alguna vez pretender ser completamente justa. Hay algunos, como Elías y Enoc, que vivieron excepcionalmente cerca de Dios, pero ninguno ha sido capaz de vivir completamente sin mancha. De hecho, recordando esta realidad, Pablo declara, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La verdad es que la ley demanda una conformidad total y completa. ¿Y quién ha cumplido eso alguna vez fuera de Jesús? Nadie. Porque ¿qué pasaba con Enoc y Elías? Traían en su herencia el pecado. Por eso es que Cristo
fue único, porque vino a este mundo que sin la mancha del pecado, porque nació ¿de quién? Del Espíritu Santo. Él era su padre. Pero esto tiene un mensaje muy bueno, ¿eh? Porque si Moisés, Elías, Enoc son tres personajes que están en el cielo, de los muy pocos que hay humanos allí, aparte de los que resucitaron con Jesús, es un mensaje muy bonito saber que a pesar de haber nacido con la tendencia al mal, se puede llegar a estar con él salvo. Y los 144.000 no van a ser niños que han nacido perfectos, van a ser personas que se habrán convertido de tal punto al Señor que son los que permanecerán vivos viendo su gloria, mientras los otros van a caer fritos. Recordemos Enoc, séptimo desde Adán. Séptimo desde Adán. O sea que es un resumen, una imagen clara de los que serán en el último tiempo. Séptimo es la desde Adán. perfección, por tanto... Y Enoc también indica final del tiempo. Y significa inicio. Final del tiempo, Eso, el sábado. el sábado. Inicio. Nos dice otra cosa aquí. Cuando reconocemos la condición desesperada de quienes estamos bajo la maldición, es más fácil apreciar la extensión del amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que estábamos diciendo ahorita. A pesar de que somos pecadores y que traemos el pecado en nosotros, Cristo murió por ello, para que pudiéramos ser perfecto delante de Él, porque su justicia nos cubre y nos puede presentar ante el Padre como perfecto, porque Él hizo sacrificio por nosotros. Pero si Jesús hubiese tenido pecado, no eso pudiera. no sirve para nada. No, Muere para nada. Nada, porque Claro. lo que a mí más me deja, bueno, flipado es que Dios no nos ve a nosotros. Lo ve a Él. O sea, quitaros ya la culpabilidad de encima, espabilar de una vez. No, lo digo también a mí, ¿eh? No cogéis ahora. Pues tuviera un espejo, ¿no? Vamos a ponernos las pilas ya, porque Dios ve a Cristo si nosotros realmente le aceptamos. Y entendemos eso. Y seguimos investigando sobre ello y damos vueltas. Por dice Elena White, pensar 1 hora al día en el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque fijaros lo que hay ahí metido. Fijaros dónde hemos llegado. Gracias a Dios, el Espíritu Santo ha ido mostrando que el nacer de nuevo es literal, casi literal. Y que ese nacer de nuevo es cubiertos... Con la sangre. Exacto. Cubiertos, esa sangre tirada encima de las columnas, todo el tiempo. Cubiertos por Él. Por lo tanto, Él que ve a Él, ¿no te ve a ti? Por eso puede sellar los 144.000, ¿no? Los 144.000 Cristos. Por eso, sí. Y el paralelismo con Josué en Ezequiel, creo que es, yo no me acuerdo si es en Ezequiel o Zacarías, cuando el diablo está acusando y presenta el simbolismo de Josué, Zacarías, y que lo cubren. ¿Con quién? Con la sangre de Cristo está cubierto. Entonces Dios ya no está viendo a Josué, está viendo a Cristo ahí. Recordemos, como dice Elena White, ¿no? Cuando Satanás sigue acusándonos, él que hace, va ante el Padre Jesús y muestra sus manos agujereadas. Mi sangre, Padre. Y dice, he pagado por ellos. O sea, es que esa imagen, solo pensar en ella es para estar llorando ya todo el día y la noche. De ahí la sustitución, ¿eh? Es que no... Muere por nosotros, sí, pero el por ese es por causa de nosotros, pero también en vez de nosotros. O sea que el por ese es muy amplio, ¿eh? Y mira el versículo 4 una vez más, de Romanos 7:4, cuando dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea que nosotros, este texto tiene un paralelismo total con Oseas 6 del 1 al 3. Es que es donde estás en Él, estás con Él, o sea, uno. Eso es ese uno, ¿no? El ser uno. Hay personas que les cuesta tanto entender que Dios sea uno y dicen, si son 3, ¿cómo va a ser uno? Pues es eso, en definitiva, ¿no? Todos tan íntimamente unidos que somos uno. Pues es fantástico. Sí, porque somos uno en pensamiento. Y luego dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. O sea, ya dejamos de ser de Satanás, ya somos de Cristo. Y eso, vamos, es que... Totalmente, somos de... Por eso toda la eternidad tendremos que estar agradeciendo al Señor. ¿Cómo vamos a...?
tenemos que estar a los pies, como dice, de Él siempre. Incluso dice ella que a los habitantes de los otros mundos van a querer tenernos ahí para que les expliquemos eso, porque solo nosotros porque es una pasamos por eso. experiencia que ellos no han vivido. Ellos no han vivido. Y no solo nos regala la vida eterna, nos prepara moradas, un cuerpo incorruptible. Y va a morar con nosotros. Y encima, claro, encima tenerlo de eso. vecino. Y vivir aquí, Y vivir aquí siendo los que fallamos, va a venir a morar con nosotros. Por eso quiere morar en nosotros ahorita. Y algo tan bonito, los ángeles vienen a servirnos, ¿no? Son hechos espíritus ministradores en nuestro favor. Y resulta que después saben que ellos que son superiores a nosotros, después nosotros vamos a ser hechos superiores a ellos. Sí. Y aún vienen a servirnos. Es que hasta de los ángeles hemos de aprender. Es que es increíble. O sea, lo hacen todo por ti, están toda su vida, bueno, su vida eterna, nuestra vida, están a nuestro lado, y aún sabiendo que después serán inferiores a nosotros. Pues pero, esto es para quitarse el sombrero. ¿Pero por qué? Porque Cristo vive en ellos. Claro, porque lo hacen todo por amor a Dios. Y para servir al otro. Para servir. Su vida es eso, el servicio. Nosotros tenemos que aprender a servir a los demás. Es por eso que cuando nosotros hay momentos en que nos despojamos de nosotros mismos, y hay ciertas circunstancias en que empezamos a servir a una persona que necesita de nosotros, ¿cómo nos sentimos? Ese es el sentimiento más maravilloso que una persona puede sentir. El poder hacerte a un lado, tú, yo, y empezar a servir a esa persona, vamos, es lo máximo. Quien no lo haya experimentado, yo realmente no sé qué es. Eso es lo que te llena. Eso es lo que jamás te va a pasar. Porque tú puedes en esta vida buscar, qué sé yo, tantas cosas, hacer tu vida, deleitarte. Pero pasa. Tú vas a una comida con tus amigos, en ese momento estás feliz, contento. Cuando vienes, ¿qué hay? Un vacío. ¿Por qué? Porque Cristo no está en tu vida. Solamente cuando Cristo se apodera de ti y tú empiezas a ver en otras personas la imagen de Dios, que son hijos de Dios y que también merecen salvación, entonces es cuando tu vida empieza a tener sentido. De otra manera, vivirás por vivir, nada más. Pero cuando Cristo hace en ti eso y tú empiezas a ver que el servir a los demás es lo que realmente te llena, es lo que nunca te pasa, entonces en ese momento comprendes por qué viniste a nacer a este mundo. ¿Y por qué Jesús establece el trono en la tierra nueva? Pues porque va a vivir con su esposa, sigue cumpliendo la ley ahí. Sí. El esposo va a vivir para siempre, la eternidad, con su esposa en su casa, que es la nueva tierra. Recordemos que la esposa también es la Nueva Jerusalén, ¿eh? O sea, la iglesia es una similitud también, pero recordemos sobre todo la esposa bíblicamente es la Nueva Jerusalén. Luego nosotros somos los que vamos a las bodas del Cordero. Somos los invitados a las bodas. Sí. O sea, la boda en verdad es entre Cristo y la Nueva Jerusalén. Y nosotros somos los invitados a habitar en la Nueva Jerusalén. Algo que debemos tener presente. Y mirad, precisamente el mismo versículo 4, es que es genial este versículo, termina diciendo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Llevar fruto para Dios. ¿Qué sentido tiene la vida si no hay fruto para Dios? En cambio en nosotros, y a la hora de hablar a los demás para que reciban la vida, para que también sean el fruto. Buen día, Tuto. Buen día. Sí, buen día. Exactamente. Sentí un coche. Sí. Por eso dice Cristo, por sus frutos los conoceréis. Por los frutos que tú das es que van a conocer si eres de Dios o eres del otro. No, y llevar frutos también quiere decir llevar gente, ¿no? A ver. También. Llevar las primicias. Sí, totalmente. Por lo tanto, ¿quién lleva fruto? ¿Tú o Cristo? Cristo que vive en uno. O sea que... Te utiliza a ti para hacer lo físico, pero es Él en realidad. Porque Él te posee. El Espíritu Santo. Es una posesión divina, al contrario de la otra. Él llama a tu puerta y si tú abres... Exacto, el otro no te llama por eso. Y hay algo que escuché en una conferencia decir a Víctor, y siempre fue una de las primeras conferencias que yo escuché,
yo creo que fue en Antidiluvianos, algo que me impactó mucho y se me quedó guardado, que fue que al momento de que tú das vida a otros, llevando el evangelio, entonces empiezas a tener vida tú. Y a mí se me quedó grabado. Y me acuerdo que lo escuchamos en el grupo donde estábamos y la gente quedó impresionada con eso, porque no lo habíamos visto. El dar vida a otros significa darte vida a ti mismo. Igual que cuando tú lees la Biblia a otros, te la estás leyendo a ti mismo, si es en voz alta. No, y aparte de que ahí está el concepto también de lo que dice Elena White, que somos caudales. Un caudal es una tubería por donde pasa mucha agua, pero un agua no se queda en una tubería, pasa. O sea, cuando tú das ese poder, esa energía que pasa al otro, es solo cuando tú la das que puedes recibirla. Exactamente. Cuando tú perdonas, perdonad y seáis perdonados. Ese es un ejemplo. Y como más unidos estemos, más agua llevaremos. Más, no 4 sí. gotitas. Cuanto Cuanto más más llevamos, cerca del más. manantial estás, claro, más abastecimiento. Cuando llegamos a tener esa piedad primitiva de la que llama de Nahuay, todos eran uno. Lo mío era tuyo, lo tuyo era mío. Nadie tenía nada, todo era de todos. Entonces cuando dice Elena White, cuando lleguemos a la piedad primitiva, lo que habla de lo que hicieron los discípulos en la primera era del cristianismo, es cuando realmente vamos a poder explotar con el mensaje, vamos a dar el fuerte pregón. ¿Por qué? Porque nos habremos despojado de nosotros mismos. Entonces ya no diré, mi casa es mía, mi casa es tuya, es tuya, es tuya. En realidad, sí, mi casa es de Dios que no la daba y por eso... Exactamente, es tuya, es de todos. Entonces, ¿ellos qué? No había pobreza entre ellos. Tenían lo necesario. ¿Por qué? Porque cada quien se despojaba y si el hermano no tenía, pues yo venía y le daba de lo mío. Si no tenía comida y yo tenía, pues partía mi comida por mitad y se la daba, la mitad para mí, la mitad para él. Entonces, en ese momento es cuando el Espíritu Santo vino y los colmó. ¿Por qué? Porque se renunciaron a ellos mismos. Entonces, en ese momento es cuando lleguemos a esa piedad primitiva, cuando lleguemos a despojarnos, cuando muere el yo, entra Cristo y entonces somos uno. ¿Por qué? Porque mi pensamiento, todo lo que yo tengo es uno con todos. Y entonces podemos demostrarle al mundo que realmente Cristo vive en nosotros. Esto es un poco parecido a las filosofías orientales, ¿no? De la mentalidad de todo uno y... Sí, pero claro, ahí es diferente porque ellos dicen que eso es Dios. Ellos son Dios. Exacto. Ellos forman parte de Dios. Bueno, es una imitación. Sí. Ellos, ese universo les une y los lleva a una unidad global con todo el mundo, sea de donde seas, de cómo seas, y claro, es puro espíritu sin ley. Tú te quieres unir a Dios sin aceptar a Cristo como Dios. Sí, puro subconsciente, sin consciente, sin ley, sin filtro, todos Cuando juntos. el verdadero Dios es Cristo. Y que en verdad todo está basado en la inmortalidad del alma. Sí, claro. Que no muere, claro. Que nunca En muere. el momento que Dios es otra cosa, pues... Claro. Pues sí, ellos Ya, dicen, si eres Dios, eres eterno. O sea, si eres Dios, y- pues Es ya está. arriesgado porque, Es la espiral. porque dicen que no lo han podido demostrar todavía, que están buscando con la ciencia, pero Dios demostró, o sea, Cristo demostró que era Dios hace 2000 años ya, a nosotros. Bueno, ya hace más tiempo, pero que nosotros lo hemos visto ya con los ojos, la prueba evidente y todo, hace 2000 años. Y ellos todavía lo intentan demostrar científicamente. Bueno, y lo demuestran las profecías bíblicas y la arqueología Bueno, bíblica y y tantísimas todo, cosas. muchísimas cosas, ¿no? El conjunto de todo. Sobre todo lo demuestra cuando ves la transformación de una persona. Exacto. Bien. De poder ser al mes carcán lo que dices, bueno, este es increíble, lo malo que llega a ser. Y Garrulo, ¿no? después, un cambio drástico en su vida. Esto no tiene explicación normal, en absoluto. Sí. Es algo que solo Dios puede hacer en una persona. El cuando llegar a se ser hace, el sí. peor del peor egoísta, a ser el hombre más humilde, solo Cristo puede hacer eso. Y cuando Podrán pasa decir lo eso, que es quieran, pero solamente alguien dentro de ti puede hacerte cambiar así de esa manera. Y el más egoísta, y el más asesino. Pues y de el todo, más si eres criminal, egoísta, y eres el todo. más- ¿Cómo es de ella? Y la mejor prueba es que cuando haces ese cambio, el mundo te dice,
¿cómo has cambiado, no? Vuelve. Eso es la mejor prueba para no Eres volver un nunca. loco. Y que vas a- Ah, sí. Un siervo de Dios sí has estado persiguiendo siempre al pueblo. Ay, para terminar, Saulo, Saulo. para Josep, tu ja no faràs, no, el culte? Ah, no sé, Fa molta calor aquí, no?, per estar aquí. Bueno, si vols anem allà a l'ombra. Anem, que igualment no hem de gravar nada, Ens posem a l'ombra. Hay un cable de 50 metros, Un paso negro. Puede ir a... para... Com ho queráis, Vull dir, no Però sé. Són les 12:20, Si ho Mira, una fem, vespa. quedarà ben gravat o què? Sí, clar. Quedarà ben gravat. Ho dic perquè si no, com que s'ha de pujar després, potser val més la pena fer-ho bé a casa el dissabte, que quedi bé. Home, serà més fàcil pujar-ho des de casa, des de luego. Això és evident. Allarguem una miqueta més. i Estamos ja. con los- Bueno, entonces voy a terminar con la A ella le cita. gusta, a ella le gusta. No, voy a terminar con las... Para ya dejarlo bien, escuela sabática y subirlo, voy a terminar con la cita de Elena White. Este no es el monte de ¿Suena la salud, cita? pero es monte de los La cita. Dice, la ley requería justicia, una vida justa, un carácter perfecto. Esto no lo tenía el hombre para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece a estos como don gratuito a todos los que quieran recibirlo. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Así tienen remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Más que esto, Cristo imparte a los hombres atributos de Dios, edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. Asimismo, la justicia de la ley se cumple en el que se cree en Cristo. Dios puede ser justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En resumen, la muerte de Jesús demuestra poderosamente la permanencia de la ley de Dios. Cuando nuestros primeros padres pecaron, Dios pudo haber abolido sus leyes y eliminado las penalidades de su violación, por su violación. Sin embargo, esto habría significado una existencia miserable en una sociedad sin leyes para los habitantes de la tierra. En cambio, Dios eligió enviar a su Hijo como sustituto por nosotros, que recibió a favor de todas las personas el justo castigo por el pecado que requería la ley. Por medio de la muerte de Jesús, la raza entera se encuentra en una relación nueva con Dios. Esto significa que cualquiera de nosotros, por medio de la fe en Jesús, puede recibir el perdón de sus pecados y ser perfecto a la vista de Dios. En resumen, lo que hemos estado hablando. Recordemos un pasaje que a veces citamos en esos PowerPoints que hacemos. Él dice, no mudaré lo que ha salido de mi boca, ¿no? Es decir que, por lo tanto, eso quiere decir que la ley no la puede, ahora la pongo, ahora la quito. No, ¿por qué? Porque refleja su carácter y por lo tanto es para siempre. No se podía quitar esa ley. Porque tenía que hacerse el pago de otra manera, Pues pero no quitando la ley. tendría que eliminarse él mismo, porque él es la Claro. ley. Tendría que dejar de ser... Dejar de ser él. Su carácter sí. es la ley, está Bueno, y implícito. tampoco tendría sentido que volviera. ¿Por qué necesitamos su segunda venida si todo esto ya no Claro, serviría para claro, nada? por ¿Qué eso. retribución tiene que venir a dar? Claro. Y además, si algunos ya creen que ya están en el cielo, o están yo que sé dónde, No tendría ¿qué sentido. sentido tiene esto? No tiene sentido nada. Por eso hay solo una verdad. Y todo lo demás son sucedáneos. Hemos de buscar esa verdad. No hay otra. No hay otra. Porque Cristo es uno, no hay otro, no hay tres Cristos. Es uno. Y ese es el que está en la palabra de Dios. Ya pueden decir que es inventada por el hombre, que viene de culturas paganas. Si lees la Biblia, te darás cuenta de quién es el que está ahí, que es Cristo. Que es el que renunció a todo por nosotros, por amor a nosotros. Entonces ahora nos toca a nosotros poder tratar de dejar que Cristo viva en nosotros para poder un poco agradecer lo que Dios hizo por nosotros. Que nunca podremos agradecérselo con absolutamente nada de lo que hagamos, pero realmente que a Él le da felicidad y gozo. Pero el mayor agradecimiento es obedecerle Es- para ser de los frutos que Él venga a recoger. Exacto, a eso iba. Para él eso Exacto. será lo sumo. ¿Por qué? Porque Él ha venido a morir por ti y te encuentra allí. Entonces, A para él eso, ese es el mejor
A eso iba, El que, mejor Si remedio. si me amáis, Claro. guardad mis Que- mandamientos. ¿no? que a pesar de que nuestra Ahora tú justicia... imagínate que él muere y no se salva absolutamente nadie. No, ¿Para qué sí. ha muerto? Pero ver ahí a tantos miles, millones de Millones gente. Pero es que recordemos que cuando él está allí, se le muestra los que van a ser salvos. Los que van a ser Como salvos. fruto que va a cosechar. De todas Sí, las sí. épocas. Sí, Y sí. por eso termina de hacer el paso de decir, pues ala. Eso es lo que le termina de dar el ánimo Exacto. de terminar. A eso iba, que a pesar de que nuestra justicia no haga nada, a él no hay más gozo para Dios el ver un pecador arrepentido. Yo creo que tratemos de imaginarnos su rostro cuando ve que nosotros nos decidimos por él. Yo creo que no hay felicidad máxima en el cielo. Por Nos quiere eso ver salir por su llaga, ¿no? Simbólicamente. Por eso cuando alguien se entrega a Cristo en las aguas Hay- del bautismo hay gozo en el cielo, Dice dice. la Escritura, hay gozo en el cielo. Los ángeles cantando. Sí, sí, es un gozo. Y felices. Es un alma arrebatada. Fíjese, si la llaga tiene que ver con parir, y cuando una madre tiene un hijo, ¿cómo está? Feliz. Pues igual estará aquí. Amén. Sí, sí. Bueno, Claro, ya está aquí mi hijo, ¿no? Sí. Claro, Se han acabado los dolores, se han acabado todo. y solo es uno. Imagínate 1000 años. bueno, terminamos con Ya ves. algún himno. No, no. Ah, oración sí, oración sí. Chicos, ¿no veis? Era nuevo. Vamos a orar para que ya quede cerrado. Por la sabata. Oremos. Amantísimo Padre Santo y bueno que está en el cielo, Señor, alabado y glorificado sea su nombre por toda la eternidad. Agradecemos, Padre, el estar aquí, Señor, en medio de su obra creadora, Señor, para poder glorificar y engrandecer su nombre, Señor. Y para poder aprender cada día más de usted, acerca de su carácter, Señor, acerca de lo que usted es y de lo que vino a hacer por nosotros. Señor, síganos mostrando ese camino que solamente es usted, y ayúdenos para que cada minuto y cada instante podamos ir renunciando, Señor, a nuestro yo, para que usted pueda ir morando en nosotros, Señor, y así ser aptos para cuando venga, Señor, usted nos pueda llevar hacia los cielos. Señor, bendiga a cada uno de los que están aquí presentes, ayúdelo, Señor, en cada una de sus luchas, y que podamos entender, Señor, que únicamente estando a su lado podremos ser felices. También, Señor, bendiga a su pueblo alrededor de toda esta tierra. Sabemos que tiene pueblo en todo el mundo, Señor. Ayúdelos para que puedan conocer la verdad, Señor, la única verdad que solamente se encuentra en la Biblia. Gracias por todo. Todo esto se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén.